¿Sabías que las enseñanzas de un hombre cambiaron el curso de la historia de China y aún influyen en nuestra vida hoy? Confucio es una de las figuras más trascendentales de la historia mundial. Sus ideas y principios no solo moldearon la cultura y la política de China, sino que también se esparcieron por todo el este de Asia, dejando una huella indeleble en la humanidad. La fascinación por su vida y enseñanzas trasciende siglos y fronteras, y en este video vamos a descubrir cómo un hombre nacido en un contexto de caos y guerra se convirtió en el pilar de una filosofía que aún hoy sigue siendo relevante. La vida de Confucio está llena de lecciones que influyen en nuestro día a día, muchas veces sin que nos demos cuenta. Sus enseñanzas abarcan desde la moralidad hasta el gobierno, desde el respeto a los mayores hasta el amor por el aprendizaje. Lo que lo hace especial es que sus enseñanzas no solo eran teóricas, sino que estaban profundamente arraigadas en la vida práctica. ¿Qué podemos aprender de él hoy? Vamos a desglosar sus ideas y ver cómo su legado perdura en el tiempo. Quédate con nosotros, porque al final te revelaremos una verdad sorprendente sobre Confucio que pocas personas conocen y que cambiará tu manera de ver su influencia en el mundo. Confucio nació en el 551 a.C., en el estado de Lu, durante un periodo de gran inestabilidad y caos conocido como la época de los reinos combatientes. Esta era fue caracterizada por guerras constantes entre los estados feudales, lo que resultaba en una sociedad fragmentada y en una gran desigualdad. En este contexto turbulento, Confucio, cuyo nombre original era Conyu, fue criado por su madre en la pobreza después de que su padre, un noble militar de avanzada edad, falleciera cuando él era muy pequeño. A pesar de las difíciles circunstancias, la madre de Confucio, Yan Zhengzai, le inculcó un profundo respeto por el conocimiento y el aprendizaje. Aunque no tenía recursos, Confucio demostró desde niño una gran curiosidad intelectual y una sed por aprender. Sin embargo, lo más interesante de su infancia no fue solo su inclinación hacia los estudios, sino la forma en que el ambiente en el que creció moldeó su visión del mundo. Confucio experimentó de primera mano los problemas que surgían de la corrupción y la falta de ética en el liderazgo. Estas vivencias tempranas lo llevaron a desarrollar una fuerte convicción de que la moralidad y el buen gobierno eran esenciales para la estabilidad y la armonía de la sociedad. ¿Sabías que desde pequeño mostró un gran interés en el aprendizaje? ¿Crees que las dificultades de la infancia pueden ser un factor determinante para el éxito o el fracaso de una persona? Cuéntanos en los comentarios. La pasión de Confucio por el conocimiento no se quedó en su infancia. De joven, se dedicó al estudio de los antiguos textos clásicos chinos, incluyendo los que contenían las enseñanzas de los primeros sabios y filósofos. A lo largo de su vida, Confucio subrayó la importancia del estudio constante y la automejora, sosteniendo que el conocimiento y la moralidad son las dos cualidades que deben guiar la vida de una persona. Para Confucio, el conocimiento no era solo una acumulación de información. Más bien, era una herramienta para comprender mejor cómo uno debe comportarse en la vida. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que buscaban poder y riqueza, Confucio creía que el verdadero objetivo del aprendizaje era cultivar virtudes como la justicia, la sinceridad y la humanidad. Confucio fue un autodidacta en muchos sentidos. No provenía de una familia académica adinerada, lo que significaba que tenía que buscar su propio camino hacia el aprendizaje. En lugar de desanimarse, utilizó su deseo de conocimiento para formar su propio pensamiento filosófico y su enfoque hacia la vida. Sus estudios de los clásicos y su interacción con otras figuras intelectuales de la época lo llevaron a desarrollar las bases de lo que más tarde sería conocido como el confucianismo. Si tuvieras que elegir, ¿a qué le darías más importancia, conocimiento o moralidad? Confucio pensaba que ambos eran esenciales para una vida equilibrada. ¿Cuál crees que es más importante en el mundo actual? Déjanos tu opinión abajo. Después de una serie de trabajos como funcionario público, Confucio se dio cuenta de que la única manera de impactar verdaderamente en la sociedad era a través de la enseñanza. Se desilusionó con la corrupción en el gobierno y con los líderes que buscaban el poder por encima del bienestar del pueblo. Decidió dedicarse a la enseñanza y a compartir su visión de una sociedad mejor, basada en la moralidad y el respeto.
Confucio no se limitaba a impartir conocimientos a sus discípulos, sino que buscaba formar personas con una sólida base ética. Creía que el conocimiento sin moralidad era inútil y que aquellos que tenían el poder debían ser los más justos y virtuosos de todos. Sus enseñanzas se centraban en el Ren, humanidad, Li, rituales y costumbres, y Yi, justicia, conceptos que formaban la base de una vida ética y un buen gobierno. Confucio comenzó a atraer a discípulos de todas partes, quienes venían a aprender de su sabiduría. Formó una escuela en la que los estudiantes no solo aprendían los clásicos, sino que también discutían sobre cómo aplicar esos conocimientos en la vida real. Para Confucio, la enseñanza era más que una profesión, era una misión para transformar el mundo. ¿Qué harías si sintieras que tu conocimiento podría cambiar el mundo? ¿Serías lo suficientemente valiente como para dejar atrás una vida cómoda y dedicarte a algo que crees que puede hacer una diferencia? Comparte tu respuesta en los comentarios. El concepto de Ren, o humanidad, es quizás uno de los principios más fundamentales en la filosofía de Confucio. Para él, el Ren representaba la máxima virtud que una persona podía poseer. Ser humano no solo implicaba tener compasión, sino también actuar de manera justa, recta y con benevolencia en todas las interacciones. Confucio veía el Ren como la piedra angular de todas las relaciones humanas. Sin Ren, no podría haber una verdadera sociedad armoniosa. Ser verdaderamente humano significaba preocuparse no solo por uno mismo, sino también por los demás, poniendo el bienestar de los demás al mismo nivel que el propio. Esto incluía desde las relaciones familiares hasta las políticas, ya que un líder que practicaba el Ren guiaba a su pueblo con sabiduría y justicia. Uno de los principios clave de esta filosofía es la regla de oro de Confucio, que dice, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Este simple precepto resume la esencia de su pensamiento ético y continúa resonando en muchas culturas alrededor del mundo. ¿Qué significa para ti ser verdaderamente humano? ¿Crees que ser justo y compasivo es suficiente para lograr una vida plena? Comparte tu perspectiva con nosotros en los comentarios. A medida que la fama de Confucio crecía, también lo hacía su escuela. Pronto, discípulos de todas las clases sociales, desde campesinos hasta aristócratas, comenzaron a acudir a él en busca de conocimiento. Lo que distinguía a Confucio de otros maestros era su énfasis en la inclusión. Creía que cualquiera, sin importar su origen, podía llegar a ser una persona virtuosa a través del aprendizaje. Este enfoque progresista era revolucionario en su época, ya que la educación formal estaba generalmente reservada para las élites. Confucio rompió estas barreras, abriendo las puertas de la educación a todos aquellos dispuestos a aprender. Además, creía en el poder transformador de la educación, no solo para mejorar al individuo, sino también para mejorar a toda la sociedad. Su éxito como maestro fue testimonio de la efectividad de sus métodos, y muchos de sus discípulos se convirtieron en figuras influyentes que ayudaron a expandir su filosofía por todo el país. Confucio también fue un maestro accesible y cercano, que siempre estaba dispuesto a aprender de los demás. Aunque era el guía de sus discípulos, siempre se mostró abierto a nuevas ideas y no dudaba en debatir conceptos con sus alumnos. Esto creó una dinámica de aprendizaje mutuo, donde tanto él como sus discípulos se enriquecían constantemente. ¿Alguna vez has sido inspirado por un maestro? ¿Hay algún maestro que haya tenido un impacto duradero en tu vida? Déjanos saber en los comentarios, nos encantaría escuchar tu historia. En la filosofía de Confucio, Li es un concepto fundamental que se refiere a los rituales, la etiqueta y las normas sociales. Pero Li no se limita a simples ceremonias o prácticas religiosas. Para Confucio, los rituales eran una expresión externa del respeto interno, una forma de mantener el orden y la armonía en la sociedad. Los rituales no eran fines en sí mismos, sino herramientas para cultivar el respeto mutuo, la disciplina y la moralidad. Los rituales proporcionaban una estructura que ayudaba a las personas a comportarse adecuadamente en diferentes situaciones, promoviendo la armonía social.
Además de las ceremonias religiosas, Li también abarcaba los modales y el comportamiento cotidiano. Por ejemplo, el respeto a los mayores y a los ancestros era una parte esencial de Li, y Confucio creía que seguir estos rituales ayudaba a mantener el tejido moral de la sociedad. Para él, los rituales eran una manifestación visible de los valores internos de una persona. En tiempos de Confucio, el respeto a las tradiciones y rituales tenía un impacto profundo en la manera en que las personas se comportaban en sociedad. Se pensaba que estos actos simbólicos podían mantener la cohesión social, especialmente en tiempos de crisis o cambio. Sin embargo, Confucio también advertía que los rituales no debían seguirse ciegamente. Debían realizarse con sinceridad y un verdadero sentido de respeto. Si solo se seguían de manera superficial, sin el entendimiento y la intención correctos, perdían su valor. ¿Crees que los rituales tienen un lugar en nuestra sociedad moderna? ¿O piensas que hemos dejado atrás esas tradiciones en nuestra búsqueda de una vida más rápida y eficiente? Reflexiona sobre el valor de las costumbres en nuestra vida actual y comparte tu opinión. Una de las contribuciones más notables de Confucio a la política fue su visión de lo que constituía un gobierno ideal. Creía firmemente que el gobierno no debía basarse en la coerción o la fuerza, sino en la virtud y la moralidad. Para Confucio, un gobernante virtuoso sería capaz de guiar a su pueblo mediante el ejemplo, no mediante el miedo. Si el líder actuaba con justicia, sinceridad y respeto por sus súbditos, el pueblo lo seguiría voluntariamente y el orden social se mantendría de manera natural. Confucio proponía que un buen gobierno debía estar alineado con los principios del Ren, humanidad, y el Li, ritual y etiqueta. Esto significaba que los líderes debían gobernar con benevolencia y rectitud. Si bien las leyes y el castigo eran necesarios, Confucio argumentaba que un gobernante virtuoso podría evitar la necesidad de medidas drásticas si actuaba con moralidad y justicia desde el principio. Esta idea del gobierno por la virtud fue una crítica a las prácticas autoritarias y violentas de la época, donde muchos líderes gobernaban a través del miedo y la represión. Confucio sostenía que si un gobernante se preocupaba genuinamente por el bienestar de su pueblo y promovía la justicia, el respeto y la armonía, la estabilidad política seguiría. Su visión del gobierno ideal sigue siendo una fuente de reflexión en debates políticos contemporáneos, en los que la integridad del liderazgo se ve como una de las claves para un gobierno eficaz. ¿Qué valoras más en un líder, integridad o poder? Esta es una pregunta esencial en nuestra sociedad actual, donde muchas veces el poder parece dominar sobre los valores éticos. ¿Qué es más importante para ti en un líder? Déjanos tu opinión. La filosofía de Confucio estaba profundamente arraigada en la idea de que la ética y la moral debían ser la base de la política. Para él, un líder o funcionario público debía ser un modelo de virtudes. Creía que aquellos que gobernaban no solo debían ser capaces de tomar decisiones políticas, sino que también debían ser ejemplos morales para su pueblo. La corrupción, la inmoralidad y la falta de integridad en el liderazgo eran, para Confucio, las mayores amenazas para la estabilidad de una sociedad. Según Confucio, la verdadera autoridad no proviene del poder o la coacción, sino de la rectitud moral. Un líder que practica el Ren, humanidad, y actúa en consonancia con los principios éticos inspira confianza en su pueblo. De este modo, la gente seguirá voluntariamente al líder, no porque lo teman, sino porque respetan su carácter. Además, Confucio subrayaba la idea de que el bienestar del pueblo debía ser la principal preocupación de los gobernantes. Un líder no debía buscar su propio beneficio, sino actuar siempre en función del bien común. La política, en la visión de Confucio, no era una cuestión de manipulación del poder, sino de servicio a la comunidad. Hoy en día, las ideas de Confucio sobre la ética en la política son más relevantes que nunca, especialmente en un mundo donde las crisis de confianza en los líderes son comunes. Confucio nos recuerda que la legitimidad de un gobierno depende en última instancia de la integridad moral de quienes están en el poder.
Comparte este video si crees que la ética debe ser lo primero en la política. Si estás de acuerdo con Confucio en que la integridad es más importante que el poder, comparte este mensaje para que más personas puedan reflexionar sobre la importancia de la moral en el liderazgo. Para Confucio, la familia era el núcleo de la sociedad. Creía que la estabilidad social comenzaba con la estabilidad familiar. En su filosofía, la familia no solo era un grupo de personas unidas por lazos de sangre, sino una institución donde se cultivaban las virtudes esenciales como el respeto, la lealtad, la obediencia y la piedad filial. El respeto a los padres y ancestros, conocido como Xiao, era uno de los valores centrales de su pensamiento. Confucio veía la relación entre padres e hijos como una metáfora para la relación entre el gobernante y sus súbditos. Confucio enseñaba que si los individuos no podían comportarse adecuadamente dentro de su propia familia, no podían esperar ser buenos ciudadanos o líderes. Para él, el autocontrol y el respeto mutuo aprendidos en el entorno familiar eran esenciales para la cohesión social en general. Por lo tanto, el orden social se construía desde la base, es decir, desde la familia. Este concepto de la familia como pilar de la sociedad ha sido una constante en la cultura china, donde los lazos familiares se consideran sagrados y los ritos ancestrales se siguen respetando hasta el día de hoy. Confucio veía el fortalecimiento de las relaciones familiares como la clave para el éxito de toda la comunidad. ¿Cuál crees que es el rol más importante dentro de una familia? ¿Es el de los padres que educan o el de los hijos que respetan? Cuéntanos qué papel te parece más crucial en una familia fuerte y unida. Para Confucio, la justicia no se trataba simplemente de castigar a los infractores, sino de restaurar el equilibrio y corregir los errores. En su visión, la justicia debía ser más restaurativa que punitiva. El objetivo no era solo castigar el mal comportamiento, sino enseñar a las personas a corregir sus acciones y volver al camino correcto. Esto reflejaba su creencia de que las personas eran inherentemente buenas, pero que podían desviarse debido a la ignorancia o la falta de educación moral. La justicia, según Confucio, debía promover la armonía social, y esto solo podía lograrse si se enfocaba en corregir comportamientos de manera justa y equitativa. El castigo, por lo tanto, debía aplicarse de manera proporcional, y los líderes debían tener un sentido profundo de equidad al impartir justicia. También enfatizaba que aquellos que estaban en posiciones de poder debían ser los más justos y morales de todos, ya que su ejemplo influenciaría directamente a aquellos bajo su gobierno. Esta visión de la justicia contrastaba con las prácticas más autoritarias y represivas de algunos de sus contemporáneos, quienes veían el castigo severo como la única forma de mantener el control social. Confucio, en cambio, veía la justicia como un medio para educar y mejorar a la sociedad. ¿Crees que la justicia debe ser más punitiva o restaurativa? Este es un tema muy debatido hoy en día en muchos sistemas judiciales. ¿Cómo crees que debería aplicarse la justicia en nuestra sociedad actual? Comparte tu opinión en los comentarios. La influencia de Confucio no se limitó a su propia vida. Después de su muerte, sus discípulos desempeñaron un papel crucial en la expansión y preservación de sus enseñanzas. Entre sus discípulos más notables estaban Mencio, Mengzi y Zhengzi, quienes ayudaron a desarrollar y adaptar sus ideas para las generaciones futuras. Mencio, en particular, es conocido por haber continuado la tradición confuciana, enfatizando la bondad innata del ser humano y ampliando las enseñanzas de su maestro. Gracias a sus discípulos, las ideas de Confucio no solo sobrevivieron a los tiempos difíciles, sino que también florecieron y se convirtieron en la base de la filosofía oficial del Estado durante la dinastía Han. De hecho, gran parte de lo que sabemos hoy sobre Confucio proviene de los escritos y relatos recopilados por sus seguidores. Los discípulos de Confucio también jugaron un papel clave en la sistematización de sus enseñanzas. Bajo su liderazgo, se recopilaron textos que posteriormente serían conocidos como los 4 libros y los 5 clásicos, los cuales se convirtieron en los pilares del confucianismo clásico.
Este esfuerzo por codificar las ideas de Confucio permitió que su legado se transmitiera a lo largo de siglos, influyendo en la cultura china y más allá. Mira hasta el final para conocer el legado que dejaron los discípulos de Confucio y cómo sus enseñanzas influyeron en la cultura china durante siglos. Aunque Confucio no fue un seguidor del taoísmo como tal, su filosofía tenía ciertos puntos de contacto con las ideas del Tao, el camino. El Tao, en su sentido más amplio, es un concepto fundamental en la filosofía china que representa el flujo natural del universo, el orden inmanente que guía a todas las cosas en la naturaleza. Mientras que el taoísmo enfatiza la armonía con este orden cósmico y promueve una vida de no interferencia y simplicidad, Confucio veía el Tao desde una perspectiva más ética y social. Para Confucio, el Tao no era solo el orden natural del universo, sino también un principio ético y moral que debía regir el comportamiento humano. A diferencia de los taoístas, que se inclinaban hacia el desapego del mundo y la introspección, Confucio creía que el Tao debía practicarse activamente en la vida cotidiana a través de la bondad, la justicia y el cumplimiento de los deberes sociales. En otras palabras, el Tao no solo era un camino espiritual, sino también un código de conducta para vivir una vida ética. Confucio veía en el Tao una fuerza guía para aquellos que buscaban mejorar no solo a sí mismos, sino también a la sociedad en su conjunto. La armonía que promovía Confucio no era solo personal, como en el taoísmo, sino social. En su visión, la clave para una sociedad justa era que todos siguieran el Tao mediante el respeto a los demás, el cumplimiento de los deberes familiares y sociales, y el liderazgo ético. A pesar de sus diferencias con el taoísmo, Confucio no rechazaba del todo las ideas taoístas. De hecho, veía un valor en la noción de vivir de acuerdo con los principios naturales del universo, siempre y cuando esos principios estuvieran alineados con la justicia y la ética. ¿Crees que todos tenemos un camino predeterminado en la vida, o somos responsables de crear nuestro propio destino? Reflexiona sobre el equilibrio entre seguir el flujo natural de las cosas y tomar el control de nuestro futuro. Confucio murió en el año 479 a.C. Pero sus enseñanzas no se extinguieron con él. De hecho, su influencia solo creció con el tiempo. Tras su muerte, sus discípulos y seguidores se aseguraron de que sus enseñanzas fueran recopiladas, preservadas y difundidas. El trabajo de Confucio fue continuado por figuras clave como Mencio y Sunzi, quienes profundizaron en su filosofía y ayudaron a establecer el confucianismo como una corriente de pensamiento dominante en China. Bajo la dinastía Han, el confucianismo fue adoptado como la ideología oficial del Estado, y su influencia se extendió a todas las facetas de la vida china, desde la educación hasta el gobierno. Los 5 clásicos, compilados bajo la influencia de Confucio, se convirtieron en textos fundamentales para los eruditos y gobernantes chinos durante siglos. Además, los exámenes imperiales que determinarían quiénes ocuparían puestos en el gobierno estaban basados en gran medida en el estudio de estos textos confucianos. El legado de Confucio se extendió más allá de China, influyendo en otros países del este de Asia, como Corea, Japón y Vietnam. Su enfoque en la ética, la moralidad y la importancia de la familia y la educación resonó en muchas culturas a lo largo del tiempo. Incluso en la actualidad, muchos de los valores que promovió siguen siendo parte integral de la vida social y política en estas regiones. Pero el legado de Confucio no se limita a Asia. Sus ideas sobre la ética, la justicia, la familia y la educación han encontrado eco en culturas de todo el mundo. Su enfoque en la mejora personal y en el liderazgo basado en la virtud sigue siendo una fuente de inspiración para líderes y pensadores de diferentes tradiciones. Si estás disfrutando de este contenido, considera compartirlo con alguien que quiera aprender más sobre la influencia y el legado duradero de Confucio. Su impacto sigue siendo relevante hoy en día, y este conocimiento puede iluminar el camino de muchos. A pesar de haber vivido hace más de 2500 años, las enseñanzas de Confucio siguen siendo increíblemente relevantes en el mundo moderno.
Su énfasis en la educación, la ética y la moralidad tiene aplicaciones claras en la sociedad contemporánea. En muchos países asiáticos, las ideas confucianas sobre la importancia de la familia, el respeto a los mayores y la ética en el liderazgo siguen formando la base de los valores sociales. Uno de los aspectos más sorprendentes de Confucio es cómo sus ideas sobre la educación han influido en el sistema educativo moderno. Confucio creía que la educación no era solo para los ricos o los poderosos, sino que debía estar disponible para todos, independientemente de su clase social. Este enfoque igualitario hacia la educación ha dejado una huella duradera en muchos sistemas educativos de todo el mundo, donde la idea de que la educación es un derecho fundamental sigue siendo un principio clave. Además, en un mundo donde la ética y la responsabilidad de los líderes a menudo se ponen en duda, las ideas de Confucio sobre la importancia de la virtud en el liderazgo siguen siendo más necesarias que nunca. Sus enseñanzas nos recuerdan que el poder y la autoridad deben estar acompañados de integridad y justicia para que la sociedad prospere. Más allá de la política y la educación, los valores de Confucio sobre la familia, el respeto y la comunidad siguen siendo vitales en una era donde muchas sociedades enfrentan tensiones y divisiones. Confucio nos recuerda que la cohesión social comienza con el respeto mutuo y el compromiso de cada individuo de vivir con integridad. Dale un like si crees que las enseñanzas de Confucio siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Qué valores confucianos consideras que son más importantes en nuestra sociedad actual? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Uno de los temas más importantes en la filosofía de Confucio es su visión de la naturaleza humana. Confucio creía firmemente que los seres humanos nacen con una inclinación natural hacia el bien. Esta visión optimista de la naturaleza humana lo diferenciaba de otros filósofos, como Sun Tzu, que sostenían que las personas eran inherentemente malas y que necesitaban ser educadas y disciplinadas para comportarse correctamente. Para Confucio, la bondad innata de las personas debía ser cultivada a través de la educación y el autocontrol. Creía que, si se guiaba correctamente, cualquier persona podía desarrollar virtudes como la justicia, la benevolencia y la sabiduría. Sin embargo, también reconocía que el entorno y las circunstancias podían llevar a las personas a desviarse de su naturaleza bondadosa, lo que hacía que la educación moral y el liderazgo virtuoso fueran esenciales para garantizar una sociedad justa y armoniosa. Esta visión positiva de la naturaleza humana está en el corazón del confucianismo. Confucio no veía a las personas como inherentemente malas o egoístas, sino como seres que podían alcanzar su máximo potencial a través del aprendizaje y el autocultivo. Su fe en la capacidad humana para el cambio y la mejora es una de las razones por las que sus enseñanzas han perdurado durante tanto tiempo. ¿Estás de acuerdo con la idea de que los seres humanos nacen buenos por naturaleza? ¿O, por el contrario, crees que necesitamos ser guiados para comportarnos de manera ética? Déjanos tu opinión en los comentarios. Para Confucio, la educación era la clave para una sociedad justa y pacífica. Creía que solo a través del conocimiento y la sabiduría se podían cultivar las virtudes necesarias para una vida ética. La educación, en su visión, no era solo una cuestión de adquirir conocimientos técnicos, sino de formar el carácter moral de los individuos. Confucio sostenía que la educación debía estar al alcance de todos, independientemente de su clase social. En una época en la que la educación estaba reservada principalmente para los nobles y los ricos, esta idea era revolucionaria. Confucio abrió su escuela a cualquier persona dispuesta a aprender, y muchos de sus discípulos provenían de orígenes humildes. Su creencia en la igualdad de acceso a la educación fue una de las primeras en la historia en desafiar el orden social tradicional. Además, la educación para Confucio no era algo que se limitaba a la juventud. Creía que el aprendizaje era un proceso de toda la vida y que nunca se debía dejar de buscar el conocimiento. Este enfoque hacia el aprendizaje continuo refleja una actitud progresista que sigue siendo fundamental en la educación moderna.
La influencia de Confucio en la educación sigue siendo evidente en los sistemas educativos actuales, especialmente en Asia. Su enfoque en el autocultivo, la disciplina y la búsqueda del conocimiento sigue siendo una piedra angular en la formación de los ciudadanos en muchas partes del mundo. ¿Crees que la educación es la solución a los problemas de la sociedad? ¿Qué papel juegan la educación y el conocimiento en la construcción de un mundo más justo? Reflexiona sobre esto y comparte tu opinión en los comentarios. Durante la época de Confucio, varias corrientes filosóficas competían por ofrecer soluciones a los problemas sociales y políticos de China. Entre ellas, el legalismo y el taoísmo se destacaban como las más prominentes. Aunque todas estas corrientes compartían una preocupación por la mejora de la sociedad, diferían considerablemente en sus enfoques. El legalismo, por ejemplo, creía que los seres humanos eran inherentemente egoístas y necesitaban ser controlados mediante leyes estrictas y castigos severos. Los legalistas sostenían que la única forma de mantener el orden en la sociedad era a través de un gobierno fuerte y autoritario. Esta visión contrastaba fuertemente con el confucianismo, que abogaba por el gobierno basado en la virtud y el ejemplo moral. Por otro lado, el taoísmo, liderado por pensadores como Laozi, promovía una vida en armonía con la naturaleza y el cosmos. A diferencia del confucianismo, que enfatizaba el deber social y las obligaciones hacia los demás, el taoísmo buscaba una vida más introspectiva y libre de las constricciones de la sociedad. Aunque Confucio respetaba ciertos aspectos del Tao, el camino, creía que los deberes hacia la familia y la sociedad eran primordiales. ¿Con qué filosofía te identificas más? ¿Confucianismo, taoísmo o legalismo? Cada una de estas corrientes ofrece respuestas diferentes a los problemas sociales. ¿Cuál crees que es más relevante en el mundo actual? Comparte tu opinión. Uno de los legados más importantes de Confucio fue la compilación de los llamados 5 clásicos, un conjunto de textos que se convirtieron en la base de la educación y la filosofía en China durante siglos. Estos textos incluían el clásico de la poesía, el clásico de los cambios, el clásico de los documentos, el clásico de los ritos y los anales de primavera y otoño. Cada uno de estos textos abarcaba diferentes aspectos de la vida y proporcionaba lecciones sobre moralidad, política, filosofía y religión. El clásico de los ritos, por ejemplo, explicaba la importancia de los rituales en la sociedad y cómo estos ayudaban a mantener el orden social. El clásico de los cambios, I Ching, por otro lado, ofrecía una visión más metafísica del mundo, centrándose en cómo los cambios constantes en el universo podían guiar la vida de las personas. Estos textos fueron fundamentales no solo en la formación de los eruditos chinos, sino también en la creación de un sistema educativo que valoraba la historia, la ética y la sabiduría antigua. Durante siglos, los aspirantes a funcionarios en China tenían que estudiar y dominar estos textos para poder acceder a puestos en el gobierno. La influencia de los 5 clásicos fue tan profunda que su estudio continuó hasta bien entrado el siglo XX. Si quieres saber más sobre estos clásicos y cómo siguen siendo relevantes hoy en día, déjalo en los comentarios. Podemos profundizar más en estos textos en futuros videos. A lo largo de este viaje por la vida y las enseñanzas de Confucio, hemos descubierto cómo un hombre, nacido en tiempos de caos y guerra, fue capaz de transformar no solo a su sociedad, sino también a generaciones enteras. Confucio no solo nos dejó un conjunto de enseñanzas filosóficas, nos dejó una forma de vivir. Su énfasis en la moralidad, la educación y el respeto mutuo sigue siendo relevante hoy en día, y su legado perdura en muchas partes del mundo. ¿Qué enseñanza de Confucio aplicarías en tu vida? La importancia de la familia, el valor de la educación o su visión sobre el liderazgo moral. Cuéntanos en los comentarios qué idea resonó más contigo y por qué.